Ali Chishi, Mashi Humberto y Manaya. Alilla. Kaigupi Shamunajupanchi, Shukshuk Rimayukunawan, Kaigupi Kangapa. Muy buenas tardes, don Humberto. Gracias por recibirnos en su casita. Y en este espacio queremos conversar con usted Bienvenidos. Muchísimas gracias. Queremos conversar con usted, que nos cuente un poquito qué es lo que recuerda del Paucar Raimi que se ha ido desarrollando ya 30 años, don Humberto. Sí, en verdad, 30 años. Anécdotas en sí hay un montón. Y yo creo que todos los que somos de esa generación recordamos. Cada uno tendrá su propia versión, pero compaginamos en lo mismo. Llegamos a lo mismo. Entonces, esas anécdotas. Es importantísimo que la gente sepa, más que todo la juventud actual, llegue a saber. Porque hace en el año 84, en el año 94, cuando queríamos participar nosotros como Peguche, ahí en el Carnaval de Agato, y no nos recibieron, por cuestiones así. A lo mejor los compañeros ya han de haber contado, ya saben un poco de historia. Entonces no nos recibieron en el campeonato y tuvimos que regresar con la cabeza baja, con las iras y con todo. Bueno, hay mucho que contar en ese espacio, pero yo creo que eso es para otro momento, porque ir desglosando poco a poco nos lleva bastante tiempo. Don Humberto, una vez que ustedes ya nace la idea de desarrollar el Paucar Peguche aquí en su comunidad, ¿qué les motiva a desarrollar esto? En primer lugar, bueno, no era como Paucar, sino más bien era como carnaval que lo realizaban allá por el año de 1972, 1975 más o menos. Ya nuestros padres en ese entonces seguramente recién tuvieron una edad de unos 30 años, en ese entonces festejaban el carnaval de Peguche, así, en ese contexto nada más. Y venían trabajando, y hasta que se nos acabó el estadio. Se acabó el estadio y empezaron a construir en el estadio que existía, empezaron a construir una escuela. O sea, Peguche se quedó totalmente sin estadio, y de ahí que se vino a pasar el tiempo y todo, hasta el año 1982, en donde, gracias a las gestiones de unos compañeros, más la tenencia política en ese entonces, el compañero Alfonso Ruiz, que en paz descanse, el secretario Antonio Lema de la tenencia política, compañero Germán Perugachi, como un presidente de la Junta Parroquial. Era un experimento que recién empezaba en el Ecuador a formar las juntas parroquiales. Una de las juntas parroquiales de experimento fue aquí. Empezamos por ahí, y a mí me designaron como secretario de la Junta Parroquial, pero así, al azar. Claro. No éramos elegidos por el pueblo. Y la idea fue de que, ¿por qué no podemos nosotros conseguir un espacio para nuestros jóvenes? En ese entonces yo también era joven y no teníamos estadio. La verdad, no teníamos estadio. Tal es así que, con la ayuda de los compañeros y más que todo, con la amistad que tuvimos con el doctor Marco Proaño Maya, que era diputado por Imbabura hoy es la Asamblea, antes era Congreso Nacional. Ya, ahí. Por ahí fue que presentamos el proyecto, y para eso necesitaba un montón de requisitos, que esto. Uno de esos era la escritura del terreno. Era imposible. Entonces, que nos sugirieron los funcionarios de que, ¿por qué no hiciéramos un pacto, un convenio con el Colegio Fernando Chávez en ese entonces? Y estaba dirigida por la licenciada Marta Arias, que era una conocida, una amiga. Aprovechamos la amistad y por ahí hicimos un convenio
un convenio de poder para que nosotros presentáramos como una escritura ahí en el Congreso. Aprobaron con ese documento, salieron los recursos para la construcción del estadio. Por ahí empezamos a construir. Y eso, hablando antes de cuando éramos jóvenes, no estoy por decirles mucho más que unos 45 años atrás que se construyó el estadio.